Bueno, saludos, bienvenidos a esta siguiente sesión en la que estaremos viendo el shock circulatorio y cómo es que nosotros como médicos lo vamos a ir abordando y sobre todo diagnosticarlo, porque eso es no es lo difícil, pero es importante determinar cuál es la etiología de este shock. Más adelante vamos a ir viendo que el shock se puede dividir de diferentes clasificaciones según su etiología, y por eso es importante descubrir cuál es la etiología del shock, porque cada uno de estos shocks que vamos a ir viendo tiene tratamientos diferentes, que todos en pocas palabras se consisten en las mismas medidas terapéuticas. Sin embargo, las directrices de cada uno son diferentes. Todas van a consistir en mantener una presión arterial con rangos de perfusión tisular adecuados. Sin embargo, dependiendo de la etiología, podemos remitir este shock según los diferentes tratamientos, sin tener en cuenta el mantenimiento de la presión arterial o frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver que el shock se va a dividir según su etiología, pero también según las lesiones que estén primarias. Para esto es necesario saber que el shock es el flujo sanguíneo reducido o la hipoperfusión tisular, ¿sí? O sea, no quiere decir que todas las personas que tengan poca sangre van a estar en shock, o todas las personas que tengan una impresión fuerte van a ser shock. De hecho, en términos coloquiales, el estar en shock es meramente un estado psicológico, ¿sí? O bueno, si quieren incluso hasta psiquiátrico. Pero shock en términos circulatorios y en términos hemodinámicos, mejor dicho, va a comprometer solamente a la irrigación de un tejido, ¿sí? Entonces es importante determinar esto porque podemos estar en shock sin necesidad de perder mucha sangre. Podemos estar en shock sin necesidad de que el corazón esté lesionado. Podemos tener un shock incluso teniendo el cerebro comprometido. Entonces hay muchas etiologías del shock, pero lo que tenemos que entender es esto, es la idea principal. Flujo sanguíneo inadecuado para cubrir demandas tisulares de qué? De oxígeno, ¿sí? Aquí la clave es el oxígeno. Entonces vamos a ver que esto va a provocar daños tisulares, daños en el cuerpo, que pueden ser completamente irreversibles o parcialmente reversibles. Aquí el punto es que nosotros lo detectemos a tiempo para evitar que se hagan esos daños. Bien, entonces aquí vamos a tener tres principales causas de shock que van a estar condicionando el funcionamiento normal del cuerpo. La mayor parte de las personas en shock van a estar condicionadas sobre todo en su circulación. Y esta circulación no quiere decir que no sirva su sangre arterial ni venosa, sino que los tejidos no van a ser permeables o incluso no van a tener la cantidad de oxígeno necesario para que funcionen normalmente. Y las causas de estas pueden ser anomalías cardíacas. Si el corazón no bombea bien, por un infarto, por una intoxicación, por disfunción valvular grave o arritmias que acabamos de ver, pues evidentemente los tejidos también la van a repercutir y de hecho eso es la causa de muerte de todos nosotros, ¿sí? El corazón se detiene, pues también nos detenemos todos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la disminución del retorno venoso. Cuando tenemos cantidad de sangre disminuida, no solamente por mera sangre, también si nos deshidratamos mucho podemos entrar en shock, ¿sí? El tono vascular desciende o hay una obstrucción del flujo sanguíneo, podemos tener un shock, ¿sí? Entonces, todo está bien, pero digamos que la arteria pulmonar está tapada, la arteria aorta está tapada, o incluso las venas pulmonares están tapadas por tromboembolia, precisamente, podemos entrar en shock y precisamente morir. Y por otro lado también tenemos aumento de la demanda metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una tasa metabólica elevada, podemos entrar en un patrón anómalo de perfusión tisular. ¿Por qué? Porque hay tejidos que están sufriendo, que necesitan generar energía y todos esos tejidos se llevan toda la energía que el resto del cuerpo, pues digamos, no necesita de forma vital, ¿no? Por eso es que se van a otros tejidos. Esto pasa sobre todo cuando tenemos infecciones muy graves, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de etiología del shock, pues vamos a ir clasificándolas. Entonces, primero tenemos cuando el shock es ocasionado por la pérdida sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay pérdida de sangre mayor a determinado volumen sanguíneo, a veces lo consideran
mayor a 1500 mililitros, a veces mayor a 2000 litros, cuando podemos encontrar shock como tal. Incluso en algunas partes, en algunas personas podemos encontrar shock con pérdidas de mayores a 750 mililitros. Entonces, cuando una hemorragia condiciona a que no tengamos una adecuada perfusión tisular, pues vamos a llamarle a eso shock hemorrágico. Entonces la mayor parte de los traumas que suceden en la calle, donde hay lesiones por arma de fuego, por arma blanca, donde nos desangramos, pues se le llama shock hemorrágico, ¿no? Cuando el cuerpo entra en un estado de liberación de adrenalina precisamente, se activan los vasoreceptores que van a activar el sistema simpático y esto va a tratar de aumentar la presión arterial, tratando de compensar la poca sangre que podemos tener en circulación. Otra compensación que hace el sistema cuando tenemos poca sangre es la secreción suprarrenal. ¿De qué? De adrenalina y noradrenalina, lo que les mencionaba. Ese subidón que todos hemos escuchado en la televisión, en los relatos, en las películas donde dicen, no, ya se me sube la adrenalina y de repente hacen proezas increíbles, ¿no? Y después se desvanecen, ¿no? O en el típico video de TikTok donde los conductores de de alguna motocicleta o de un automóvil sobreviven a un choque impactante, salen caminando y de repente se desvanecen, ¿no? Precisamente porque la adrenalina y noradrenalina hicieron su trabajo y después pues se agotan evidentemente. Y por otro lado tenemos la isquemia central. Cuando tenemos una pérdida sanguínea, también va a reducir la presión arterial, porque acuérdense, ¿quién ocasiona la presión arterial? Pues la sangre. Si no hay sangre, no hay presión y por lo tanto podemos tener hipotensión grave cuando tenemos una presión por debajo de los 50 milímetros de mercurio. ¿En qué? En la presión arterial media, ¿sí? Eso no lo especifica. O en cualquiera de nuestras presiones, cuando baja más de 50 milímetros de mercurio, tanto diastólica como sistólica, podemos decir que vamos a encontrar un estado isquémico. ¿Sí? Por ejemplo, de estar en 120 bajamos a 60 en la sistólica, pues evidentemente vamos a bajar bastante y no se va a perfundir. De hecho, las metas para este tipo de trastornos de tipo shock va a ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Incluso en algunas partes, en algunos trastornos podemos encontrar que las metas van a ser incluso arriba de 65, sobre todo cuando tienen trastornos en el sistema nervioso central o cerebral. Otros mecanismos compensatorios del shock van a ser la relajación inversa por estrés. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? La contracción de los vasos sanguíneos, de las venas sobre todo. ¿Para qué? Para mantener el tono de la sangre en la mayor cantidad de volumen que podamos ahorrar. Entonces, entre menor cantidad de volumen venoso tengamos, mayor volumen arterial vamos a tener y por lo tanto más oxigenada va a llegar esa sangre a los tejidos. Entonces los vasos sanguíneos, sobre todo las venas, van a estar empujando la sangre hacia la circulación arterial. ¿Para qué? Para que se oxigene mejor. Otro va a ser la liberación de la angiotensina 2. Esta va a ocasionar la contracción de las arteriolas periféricas, provocando la retención de sodio y agua en los riñones. O sea, si estamos en una pérdida continua de sangre, no se les ocurra que vamos a orinar normalmente. Aunque ustedes tomen o estén conectados a una venoclisis, la uresis va a estar disminuida porque trata de compensar esa pérdida sanguínea. Y por último vamos a tener la vasopresina, que también va a ocasionar una contracción periférica de los vasos sanguíneos y va a provocar la retención de agua en los riñones. Bien, tenemos otro tipo de shock y de hecho el shock es completamente progresivo. Entonces nosotros en la clínica podemos ir observando cómo una persona puede entrar en shock, puede seguir agravándose y puede terminar muriendo por el shock o puede revertirse el shock. Por eso es importante reconocerlo. Entonces, en el primer paso vamos a tener el inicio. Aquí es donde se empiezan a deteriorar los sistemas circulatorios. Entonces, todos los mecanismos compensatorios que ya mencionamos funcionan antes de entrar en el estado de shock, ¿sí? El shock es cuando todos esos mecanismos de ayuda del cuerpo o mecanismos de regulación fallan. Entonces, cuando ya tenemos un shock visible, diagnosticable, objetivo, los sistemas circulatorios ya hicieron todo lo que pudieron para contrarrestarlo y mantener esa presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera un círculo vicioso donde todos los mecanismos se empiezan a generar
una y otra vez, progresando en el gasto cardíaco y en la pérdida de las funciones de los tejidos, ¿sí? Porque aquí ya les digo, la parte de regulación, de control, de digamos de supervivencia de nuestro cuerpo ya se acabó, ¿sí? Ya se agotó y por lo tanto estamos en una pérdida o una progresiva muerte, ¿sí? Entonces, en este estado de shock es prácticamente un estado de muerte continua, ¿sí? Entonces, a medida que estamos más tiempo en shock, sin establecer medidas de recuperación o sin realizar ninguna medida de protección, pues vamos a estar perdiendo progresivamente más tejido. Y por otra parte, pues agravando como tal, empeorando la condición. Entonces, la principal o las estructuras que más van a sufrir en los shocks, cualquier tipo de shock, pues evidentemente van a ser los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, cuando tenemos un deterioro cardíaco, vamos a ver que la presencia de la presión arterial va a disminuir, ¿sí? Entonces, la presión arterial desciende. También va a disminuir el flujo coronario. Por lo tanto, si el flujo coronario disminuye, la isquemia coronaria también va a incrementarse. Y aquí hay que ver la isquemia coronaria como si fuera una enfermedad meramente infarto, ¿eh? Isquemia o infarto prácticamente van de la mano. Son una misma presentación, pero sin embargo aquí la isquemia pues va, digamos, en una fase inicial de ese infarto. Posteriormente viene el debilitamiento del músculo cardíaco y después de que se disminuye esa función, pues también va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, con esto vamos a llegar a una insuficiencia circulatoria periférica, donde el flujo cerebral y cardíaco va a estar preservado, sobre todo cuando la compensación trata de seguir, ¿sí? Posteriormente vamos a tener una presión arterial crítica, donde vamos a continuar con una pérdida continua del flujo sanguíneo y ahora sí, donde vamos a empezar a tener mayor repercusión va a ser el cerebro, ¿sí? Por eso, las principales, al momento de la muerte, lo primero que vamos a tener va a ser pérdida de la conciencia, precisamente porque el cerebro ya no puede realizar sus funciones por esa disminución del oxígeno. Y al último, pues el corazón se detiene. Después tenemos que los centros vasomotores van a reducir la descarga simpática y esto va a hacer que la situación se agrave. Entonces aquí ya estamos viendo que nuestro corazón se está rindiendo, nuestro cuerpo se está rindiendo a la pérdida de la función cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar también? Puede haber una degeneración de los vasos sanguíneos por la inducción de la coagulación en estos vasos, sobre todo arteriolas y capilares. Va a haber un bajo flujo sanguíneo, se van a acumular todos los metabolitos, se va a acidificar el tejido y por último se va a aglutinar la sangre. Por eso no se sorprendan cuando en un cadáver encuentren la sangre completamente coagulada, ¿sí? Que de repente, por supuesto, según sea la causa de muerte, la sangre puede estar completamente normal. Sin embargo, si estamos ante un estado de shock, el principal trastorno va a ser una coagulopatía incrementada o difusa. También va a haber aumento de la permeabilidad capilar y con esto se trata de que los lugares pequeños tengan mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, aquí van a tener hipoxia. También va a haber trasudado de líquido y esto va a hacer que las proteínas se filtren hacia los tejidos y los líquidos se queden guardados en esos tejidos también. Las proteínas jalan el líquido, entonces va a haber edema una vez que tengamos falla capilar. Y también esto va a agravar el shock disminuyendo la cantidad de volumen circulante. ¿Por qué? Porque las proteínas que salen van a jalar ese líquido y van a ocasionar una deshidratación secundaria. También va a haber liberación de toxinas. Esta es por parte de los tejidos que están sufriendo. Entonces, en el caso de que haya infección, las bacterias pueden liberar endotoxinas que van a agravar, por ejemplo, en el caso de tubo digestivo, nosotros estamos colonizados por gran cantidad de toxinas y por gran cantidad de células que la producen. Estas células son bacterias y por lo tanto, las bacterias van a generar endotoxinas que van a complicar todo el asunto. Entonces, hasta cierto punto, hay que considerar que nuestro propio cuerpo se autodestruye. El aumento metabólico va a hacer que las endotoxinas aumenten el metabolismo celular, haciendo que la célula envejezca más rápido y muera más rápido. Y por último vamos a tener depresión cardíaca. Estas endotoxinas bacterianas van a deprimir la función cardíaca y van a tender a disminuir la función del mismo.
Los deterioros celulares van a ser extendidos debido a que el transporte iónico se va a disminuir. El potasio y el sodio van a causar edema, y no edema corporal, edema celular. Y las células van a estar hinchaditas, lo que va a llevar a la activación mitocondrial, disminuyendo la cantidad de energía que producen y también induciendo la apoptosis. ¿Por qué? Porque se rompen los lisosomas, liberan hidrolasas y estas van a ocasionar la muerte de las células. Bien, por un lado la apoptosis. Sin embargo, en el caso del shock, lo principal que se desarrolla en este caso van a ser los eventos de necrosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, precisamente la inflamación es la que lleva a cabo este tipo de trastornos. Si fuera otro tipo de mecanismos meramente de ADN o de daño mitocondrial, pues lo entenderíamos como apoptosis, pero aquí la principal carga de muerte celular va a ser por necrosis. Y ya está aquí, en esta fase de avanzado, vamos a ver que el shock puede ser irreversible cuando hay una disminución del gasto cardíaco, a pesar de que se transfunda sangre, a pesar de que le pongas líquidos, el gasto cardíaco va a seguir disminuyendo y por lo tanto, cuando llegamos a esta fase de shock irreversible, podemos decir que el paciente ya no se va a recuperar. ¿Sí? Es un evento bastante triste y hay que manejarlo con mucha discreción porque las personas precisamente pues ya no van a poder tener las capacidades de generar una función normal celular. ¿Por qué? Porque ya está demasiado dañada esa célula. Hay un daño tisular extenso, hay acidosis, hidrolasas, coágulos, entonces todo esto es catastrófico. Se agota la energía, los fosfatos, el ATP y por lo tanto los músculos también ya no se pueden contraer. Entonces esta fase del shock irreversible es completamente visible precisamente cuando llegamos a los pacientes que ya no se recuperan con ningún tipo de medicación, con ninguna medida terapéutica. Entonces son pacientes que prácticamente van a terminar con el paro cardíaco. En el caso del shock hemorrágico, pues evidentemente es reponer la sangre. Ese sería el tratamiento ideal. Sin embargo, no siempre se puede realizar ese tipo de situaciones, entonces también se les puede reponer con líquidos. Cuando hay trastornos de coagulación, también se les puede aplicar plasma fresco congelado. ¿Para qué? Para proporcionarles ese tipo de factores de coagulación. A veces se puede decidir meter algún tipo de líquidos que puedan sustituir al plasma, sobre todo por la cantidad de peso molecular que pueden generar, como los dextranos, ¿sí? Que son una especie de geles o gelatinas que aumentan la presión arterial. Sin embargo, en los últimos estudios pues, se ha mencionado que sí, se pueden utilizar de forma más rápida, pero lo que sabemos en nuestro medio es que son un poco difíciles de conseguir. En el caso del shock hipovolémico, pues como lo que está disminuido es la volemia, hay que reponer volemia. Entonces, la principal tratamiento es la infusión de líquidos o electrolitos según sea necesario. En el caso de las quemaduras ocasionan shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque hay una pérdida continua de agua a través de esas quemaduras. Entonces, el tratamiento para estas, además del líquido, también es el plasma. ¿Para qué? Para compensar la pérdida de esas proteínas que se van por el líquido. Y por último, la destrucción intestinal también puede generar shock hipovolémico porque mucho de nuestro líquido en el cuerpo humano va a estar en los intestinos. Y recuerden que no tenemos 10 centímetros de intestino, tenemos hasta 3 metros o hasta incluso 16 metros de intestinos. Y imaginen cuánta agua pueden guardar. Entonces, pérdidas importantes, diarreas profusas, continuas, disentéricas pueden ocasionar shock hipovolémico. Tratamiento, pues reponer ese líquido. En el caso del shock traumático, este es por lesiones a los órganos. Aquí les puse una imagen de un choque automovilístico porque pues hay traumas. Sin embargo, no solamente es un trauma de este tipo de catástrofe. Un trauma, el hecho de tener un golpe muy fuerte, por ejemplo, de un boxeador que le dan un gancho al hígado, puede generar una lesión en el hígado y condicionar la pérdida sanguínea, la pérdida de la integridad del órgano, una lesión meramente directa. Y esto va a ocasionar que haya pérdida de volumen de sangre si es que tiene lesión interna. También el dolor puede inhibir el centro vasomotor y puede agravar el shock. Entonces, una de las medidas terapéuticas para las personas que están en shock es tratar el dolor que se genera por este mismo. Y por último, esto se va a tratar con analgésicos para evitar que el efecto simpático genere más y más shock. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor genera vasoconstricción. Entonces empeora el shock.
Por último tenemos el shock neurogénico. Bueno, ahorita vamos a hablar de otro también para no confundir un poco, ¿no? El shock neurogénico se va a dar por lesiones en el sistema nervioso central que controle ese tipo de regulación, ¿no? Centros nerviosos, bulbo raquídeo, todo eso puede fallar y ocasionar alteraciones en la circulación. Entonces aquí vamos a tener que hay pérdida del tono vasomotor precisamente por esta regulación. Va a haber reducción de la resistencia vascular, aumento de la misma capacidad vascular, disminución del llenado del corazón y por último el shock. Entonces, en estas situaciones vamos a ver que el shock neurogénico es de los más difíciles de controlar y también de los más difíciles de diagnosticar. Entonces, eso es muy importante porque al momento de establecer al momento de establecer los tratamientos es importante determinar dónde está la lesión. Si podemos reparar la lesión, por ejemplo, de un trauma craneoencefálico, de un hematoma epidural o subdural, podemos revertir el shock. Y el manejo es muy parecido a todos los shocks anteriores, excepto que como no hay pérdida de sangre, pues no vamos a reponer sangre, ¿sí? Aquí lo que tenemos que contrarrestar es esa pérdida del tono vasomotor y también esa capacidad vascular, ¿sí? Y sobre todo lo vamos a ir regulando con algunas aminas vasoactivas, sobre todo. Bien, en el caso del shock neurogénico, lo que les estaba mencionando, daño cerebral es la principal causa en nuestro medio, en medio hospitalario. También, otra que lo puede ocasionar y que desgraciadamente es prácticamente nuestra culpa al momento de realizar alguna cirugía, es la anestesia general profunda. Si se coloca demasiada cantidad de anestésico en el cerebro, puede ocasionar una depresión central y ocasionar un shock, que evidentemente va a ser reversible según el medicamento que pongamos y le demos su antagonista, ¿no? Pero pues se puede generar. Y también la anestesia raquídea puede bloquear las funciones simpáticas y ocasionar una un efecto paradójico, ¿no? Demasiada estimulación simpática, demasiada estimulación parasimpática, pues también no es buena. En el caso de estos shocks, pues van a ser fármacos simpático-miméticos, infusión de noradrenalina o adrenalina, reemplazo del tono vascular con fármacos que ayuden al tono vascular, vasoconstrictores, no precisamente los que ya mencionamos, y también debe ser inmediato para evitar que, pues sobre todo, estructuras pequeñas pueden recibir lesiones. Y aquí hablamos de estructuras tipo epitelio de la retina, corteza cerebral, incluso el mismo corazón. Si de un shock neurogénico podemos generar un shock cardíaco, un shock meramente cardíaco. Bien, tenemos otro tipo de shock, el cual es organizado o es desencadenado por una relación o una reacción antígeno-anticuerpo. Y esto va a ser no todo en las personas, va a ser en algunas personas que son más reactivas a las alergias, ¿sí? Al entrar en contacto con antígenos en la sangre, esos van a desencadenar una respuesta desmedida de la liberación de histamina por parte de basófilos y mastocitos, y esta histamina va a hacer que la capacidad vascular dilate, aumente y haya pérdida del contenido sanguíneo en cuestión de líquido, va a haber dilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad capilar. Por lo tanto, vamos a tener un edema progresivo que puede comprometer sobre todo vía aérea, ¿sí? Entonces aquí el shock anafiláctico puede hacer que se cierre su laringe, su epiglotis, toda esa zona, y comprometa la vía aérea. Entonces el tratamiento para este tipo de shock anafiláctico va a ser la administración de un simpático mimético tipo epinefrina, ¿sí? Y aquí vamos a ver que el efecto vascular va a disminuir la capacidad del mismo y va a contraer las arteriolas, disminuyendo la generación de más edema e incluso ayudando a disminuir el edema que ya se generó. Entonces, en este tipo de shocks, el tiempo es crítico. Si dejamos pasar más de 5 minutos, la persona va a morir. Entonces, el tratamiento es completamente inmediato. Tenemos el shock séptico. Y como les mencionaba, esta se va a dar por una diseminación de bacterias por todo el cuerpo que va a ocasionar elevación de las tasas metabólicas, vasodilatación generalizada y fiebre.
Entonces, eso es lo que va a condicionar el shock séptico, un aumento del metabolismo, ¿sí? Y por eso las complicaciones van a ser las mismas que en los demás shocks, pero el tratamiento va a ser completamente diferente, enfocado a qué? En tratar de controlar esa reacción inflamatoria conservada por la infección. Entonces aquí el tratamiento de este shock va a ser mediante antibióticos, mediante la disminución de esa inflamación y administrando oxígeno para evitar lesión tisular, perdón. Entonces la mayor parte de estos shocks van a responder muy bien a los glucocorticoides porque estos son estabilizadores lisosomales que van a disminuir la inflamación. La posición del paciente también va a ser muy importante porque con estos, entre más baja esté la cabeza respecto a los pies, mejor va a ser la circulación. Por eso es que la mayor parte de estas personas van a estar inclinados hacia atrás, digamos, ¿no? Hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, por supuesto. No completamente volteados, ¿verdad? Solamente inclinados para que el retorno venoso sea mejor. ¿Qué es lo que pasa con el shock a nivel corporal? Pues a nivel celular, las células pierden su capacidad de bomba, sobre todo sodio-potasio, y también la capacidad mitocondrial de generar energía. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Acuérdense que la principal forma de obtener energía es mediante el ciclo de Krebs, que es oxígeno dependiente, es aeróbico. Y por lo tanto, a nivel celular, hay disminución de generación de energía, de respiración celular y de intercambio de iones. A nivel sistémico vamos a tener debilidad muscular, descenso de la temperatura corporal y función mental deprimida. Y en órganos específicos vamos a tener la disminución de la función. Por ejemplo, en el caso del riñón lo vamos a poder notar con la acumulación de productos de desecho, por ejemplo, productos proteicos, ¿no? Por ejemplo, creatinina, urea. En el caso del riñón, pues son estos. En el caso del hígado, pues alguno como el amoníaco, ¿no? Las bilirrubinas incluso. Entonces ahí podemos ver diferentes fallas en diferentes órganos. Pero, sobre todo los órganos más fáciles de lesionar, pues van a ser los riñones, el cerebro y el corazón. ¿Cómo podemos prevenir el shock? Esto lo podemos hacer con tres cosas. Primero, monitorización temprana. Todas las personas que tengan alguna de las desencadenantes del shock, una hemorragia, deshidratación, una infección muy grave, hay que estarlos monitorizando todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir monitorizar? Estar revisando temperatura corporal, temperatura axilar, temperatura interna, ¿sí? No solamente la de la frente, sino también temperatura interna. Podemos hacerlo con un termómetro interno, rectal, en la boca. Y también, lo más importante, detectar presiones arteriales, ¿sí? Aquí la detección del shock es mediante las presiones arteriales. A veces se relaciona que la presión arterial baja es sinónimo de shock, y sí, claro que sí, lo puede incluir, pero a veces los mismos tejidos van a estar en estado de shock sin necesidad de que tengamos presiones muy bajas. Entonces, eso no va a ser un condicionante y eso se ha establecido mucho en las guías, que la presión arterial no va a ser meramente directa, va a ser una presión arterial media y de ahí tenemos el número mágico de 65 milímetros de mercurio. Con eso garantizamos una correcta perfusión. Sin embargo, pues dependiendo de la persona no siempre va a ser el número de mágico, ¿bien? En el caso del control de infecciones, pues hay que tratarlas y rápidamente, ¿para qué? Para evitar el shock séptico, ¿sí? También no hay que confiarnos, el shock séptico también gasta mucho metabólicamente hablando, entonces podemos dar incluso soluciones glucosadas para evitar la progresión y el deterioro. Y en el caso del shock anafiláctico, pues estar pendiente de qué es lo que ocasiona alergias. Todas las personas que son alérgicas ya lo saben. Bueno, no siempre lo saben, ¿verdad? Pero las que tienen o que tienen el antecedente de que reaccionan rápido, pues son fácilmente incluso se previenen, ¿no? ¿Cómo? Comprando su medicamento para la alergia. Que son alérgicas a las nueces, al chocolate, a a las picaduras de abeja y se ponen muy mal, pues hay que estar controlando eso porque en determinado momento estas reacciones alérgicas que son malas, que son exacerbadas, se pueden exacerbar más y ocasionar el shock. Entonces no es nada complicado, solo es cuestión de conocer. Muy bien, entonces vamos a concluir este tema con que el shock es uno de los estados patológicos más mortales. De hecho es un estado mortal, premortem, que tiene que diagnosticarse rápidamente. Es importante la identificación temprana, por eso el tiempo es muy, muy importante. El tratamiento va a ser según el tipo de shock, no vamos a dar ni tratamientos cruzados ni cuando no convenga
pues darle el equivocado. Y la monitorización debe ser continua, ¿sí? El shock puede remitir de hoy para algunas cuantas horas o puede remitir incluso en días, a veces hasta semanas. Luego lo ideal es que remita en menos de 24 48 horas porque mejora el pronóstico. Entre más tiempo estén chocados los pacientes, más mortalidad, mayor cantidad de lesión va a tener o incluso si es que se llegan a recuperar, pues mayor complicaciones y pues secuelas van a tener. Bien, entonces con esto terminamos este tema tan interesante que es el shock y pues evidentemente dependiendo de qué tipo de shock habrá una guía interminable de cómo tratarla. Entonces, gracias por esta atención. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión.